directivos docentes podría tener la entidad territorial. Una vez hecho este trabajo, a la entidad territorial se le aprueba una planta de cargos que es incorporada en virtud de la ley 715 a la entidad territorial. Y es ahí cuando el departamento del Chocó pasa a recibir una planta de cargos que incorpora a su planta departamental. Y esa planta de cargos es financiada por el Sistema General de Participaciones SGP Sector Educación. El Chocó tiene aprobada una planta docente de 3.941 docentes, de 288 directivos docentes, es decir, supervisores, directores de núcleo, coordinadores, rectores y directores rurales. Y asimismo le aprobó a este departamento una planta de personal administrativo de 272 funcionarios, entre auxiliares de servicios generales, celadores, técnicos profesionales. Esa planta, el gobierno nacional se la aprueba a las entidades y cada entidad debe proceder a efectuar la distribución. Si es un municipio certificado, debe distribuir su planta conforme a cómo está conformada la matrícula y debe distribuirla por establecimiento. En el caso del departamento del Chocó, toda esa planta que llega a 4.500 funcionarios debió haber sido distribuida conforme a la matrícula en cada uno de los 29 municipios de jurisdicción del departamento. Y es así como esta tarea, que lamentablemente no se había podido llevar desde hace muchos años, se convierte en una necesidad prioritaria dentro de la medida para poder que el departamento del Chocó recupere la administración del servicio. Esa es una de las obligaciones que tiene el administrador temporal, Ministerio de Educación, para que la entidad pueda recuperar la administración del servicio. Hay algo importante que hay que resaltar allí. Es que hay obligaciones que están a cargo de la entidad territorial y a cargo de la administración temporal. Hay unas que ellas pueden medir aspectos individuales de la gestión, pero hay unas que miden aspectos individuales de la gestión en pro de la meta de recuperación del servicio. Así que desde julio 6 del 2009, cuando el gobierno nacional, luego del documento COMPE 124, expide la resolución 1794, donde adopta la medida, establece que para que la entidad territorial recupere la administración del servicio, el Ministerio de Educación deberá adelantar las siguientes actividades. Y la primera, distribuir la planta de cargos conforme a los parámetros técnicos de los decretos 3020 y 1850, ambos del 2002, amén de otras actividades prioritarias. Como nos concentra ese tema, sobre ese tema es que nos vamos a referir. A partir, ¿cómo distribuimos una planta? Y miren el escenario existente en el año 2009, que ya lo he elucidado en varias oportunidades acá en la honorable asamblea. Es que el escenario encontramos, primero, que no existían actos administrativos de distribución de la planta. Lo único que se encontraba era una nómina por centro de costos. Pero en muchos casos, algunas personas que en la nómina aparecían en Lloró, no se encontraban en Lloró, sino que se encontraban en Isbina, en Cantón de San Pablo o otro centro de costos distintos. ¿Cuál es la clave de cimentar una buena gestión en el sector? Son muchos principios, pero uno administrativo fundamental que le cree condiciones a una entidad territorial para sacarla adelante es tener muy claro el tema de la matrícula. Y entonces encontramos una matrícula con serias dificultades en el reporte, en el cargue y en la calidad de la información, no objetada por nosotros, objetada por el mismo Ministerio de Educación Nacional a través de los sistemas de información.
Les tengo este dato. La matrícula que inicialmente se decía de 107.000 en el 2009 fue auditada por la Nación y encontró que efectivamente no eran 107.000 sino 97.000. Ahí fue donde yo les conté que para el año 2010 a esta entidad territorial la Nación le descontó el giro de los recursos del SDP 10.000 millones de pesos porque esa matrícula no estaba. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno quiere organizar una entidad, algo determinante en lo administrativo para finalizar el resto de procesos es la matrícula. Y entonces, cuando se tiene la matrícula organizada, identificada y con identificar las necesidades, es que yo cojo esa planta de cargos y la monto sobre esas necesidades. Pero al no estar distribuida la planta, entonces no había una efectiva correspondencia entre la matrícula y entre efectivamente la planta existente. No quiere decir que es toda, sino que en gran medida. En ese tema, por eso era necesario primero identificar a los docentes. Al no tener una planta distinguida, al no saber realmente la ubicación exacta de los docentes, nos dimos una primera tarea. Ahí es donde empieza este proceso que se llama la aplicación de parámetros técnicos de los decretos 3020 y 1850. Y entonces nos dimos a la tarea primero de llamar a todos nuestros rectores e hicimos el primer encuentro de rectores departamental y directores. 156 directivos en ese entonces arrojaban en la planta lo que había y todos nos concentramos una semana a trabajar. Y una de las actividades fundamentales era que el rector le poníamos de presente, mire, esta es la nominada, señor rector, que figura aquí, en esta que hemos encontrado. Díganos de esas personas si son de su institución. Unos decían, sí, son míos, pero ahí falta Pedro, Jacinto y Marín, listo. Entonces, sí, tenemos las observaciones. En otros casos, no, si ahí aparece 65, pero yo nomás tengo 30 docentes. Y entonces encontramos en unos sitios que figuraba gente que no estaba y en otros que estaba gente que no figuraba. Y entonces empezamos a filtrar. Y cada rector fue certificando quién prestaba el servicio y quién no lo prestaba. De ese primer filtro encontramos como resultado que 330 educadores no los identificó absolutamente nadie. Es decir, ninguno de nuestros rectores ni directores dijeron, sí, el señor trabaja aquí. O que alguien que dijera que no trabajaba ahí lo certificara en otro lado. 330. Y entonces nos dimos a la tarea de empezar a llamar a esos 330, a ver que aparecieran, a hacer convocatorias públicas. Aparte de eso, identificamos que en el municipio certificado de Quito había un número cercano a 200 funcionarios que estaban por tutela, ¿sí? Estaban ya identificados por la Nación de que sí teníamos conocimiento que habían unas personas que siendo el departamento estaban en Quito y no se habían sido reubicadas en establecimientos de la Nación, del departamento. Fue así como entonces nos dimos a la tarea de empezar a identificar a todos aquellos, usted está en dónde, yo estoy aquí en Quito, ¿y por qué no? Porque yo tengo una tutela, entonces tráigame la tutela. Otro, no, porque no me han asignado sitio de trabajo. En la secretaría se presentaban 50 y pico personas diariamente a firmar un libro porque no tenían asignación de sitio de trabajo. Entonces empezamos a hacer todo un proceso de decantación, de convocatoria, de identificación. La gente aparece, otros aparecieron porque estaban en sitios demasiado distantes y entonces no habían sido reportados, pues el rector no se da cuenta que los tenía. Claro, ¿cómo se va a dar cuenta a veces un rector a ciencia cierta quién tiene en su planta si no tiene el acto administrativo que dice quién es su planta o cuál es su planta? Entonces esto estaba trayendo un problema bastante grave frente a algo. Yo asigno los docentes con base a mi matrícula. Y entonces por eso, aparte de esto, contribuía a que en muchas zonas no están los docentes numéricamente al menos requeridos. En ese orden de ideas, entre el año 2009 y 2010 se asignaron, asignar sitio de trabajo. Se recuperaron docentes que estaban en otras diferentes situaciones administrativas y numéricamente se pudieron ubicar docentes de un lado a otro en un número superior a 800. En esa primera aproximación, que fue producto de todo un ejercicio de trabajo, permitió identificar muchas situaciones, porque lamentablemente el sistema de información, la plataforma que administra
el recurso humano del sector tiene información demasiadamente incompleta